Central. China utilizó un pequeño chip para infiltrarse en compañías como Apple y Amazon, acción que Estados Unidos calificó como el ataque a la cadena de suministro más importante que se ha registrado contra compañías estadounidenses. ¿De qué se trata? Me acompañan Atzayael Torres, Axel Sánchez y Abraham González. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Susi? Pues cuéntenme de qué se trata este reportaje que publicamos en El Financiero, originario de Bloomberg. Mira, la verdad es que es una investigación que realizan reporteros de Bloomberg que parece una película de Misión Imposible. ¿Por qué? Porque está retratando cómo es que el Ejército de Liberación Nacional de China, de Liberación Popular de China, se ha infiltrado en aparatos muy sofisticados que se utilizan en Estados Unidos. Es decir, cuenta la historia de cómo es que Amazon, a través de una compra que realiza de una empresa que se dedica a proveer tarjetas madre y otro tipo de hardware a este tipo de empresas tecnológicas, va a realizar la compra y antes de realizar la compra, pues obligatoriamente realiza un due diligence, ¿no? Analiza a quién va a comprar y dentro de esta investigación que hace un tercero se da cuenta que existen partes dentro de estos dispositivos que ellos utilizan para procesar video de una manera más rápida. Se da cuenta Amazon que tiene estos chips que son del tamaño de un arroz, o sea, son casi imperceptibles, y comienza a hacer una investigación de logística de reversa, es decir, desde el punto de entrega de cuando recibieron estos aparatos hacia atrás en la cadena, hacia dónde llega todo esto, y en un acto responsable de Amazon lo reporta a la autoridad de Estados Unidos, llevándose la gran sorpresa de que la autoridad ya seguía este tipo de pistas desde 2014, desde el gobierno de Barack Obama, ya tenía indicios y estaba investigando la participación de esta división tecnológica del Ejército de Liberación Popular Chino, una organización paramilitar, que se había infiltrado no nada más en Amazon, sino que también habían indicios de que lo había hecho en Apple, ¿no? Y en... que Apple creeríamos que es inhackeable, ¿no? Supuestamente es inhackeable. Obviamente es una historia que arman con fuentes anónimas, porque habla de funcionarios, exfuncionarios, de ejecutivos de las empresas. Oficialmente todos lo niegan todo, tanto el gobierno de Estados Unidos como Amazon, como Apple, todos dicen, ¿sabes qué? Esto no está pasando. Sin embargo, pues obviamente realizan la filtración de la información con la finalidad pues, de que se dé a conocer esto, que es muy importante y que de cierta manera pues sí nos trae a la mesa el tema de la vulnerabilidad en los equipos. Es decir, este es un iPhone, ¿no? Yo no sé, desconozco si en este momento están los chinos escuchando qué estamos diciendo, quién sabe. Va a pasar, pero la verdad es que es una información muy, muy, muy importante la que se revela el día de hoy en la página del Financiero. No, y justamente con lo que dice Atzayael, es una historia que parece poco creíble, ¿no? Por todo el tejimaneje que se generó desde que fue una subsidiaria que contrató a un tercero para producir el equipo necesario para proveer de servicios a la nube, a instancias gubernamentales. O sea, ni siquiera se decía que era para la CIA, pero en el trabajo lo explican. Eran servicios para la inteligencia de la seguridad interior de Estados Unidos. Vaya, parece todo un movimiento y un tejemaneje que sí, efectivamente, habla sobre la vulnerabilidad que tienen los gobiernos, de entrada los gobiernos, sobre a quién están contratando, ¿no? Muchos, y esto viene también para la psicosis un poco que tiene Donald Trump con los chinos, de que no, es que todos se van a producir a China y luego lo traen a Estados Unidos. Bueno, esto puede alimentar un poco esta psicosis que tiene Donald Trump respecto a producir o fabricar aparatos tecnológicos que incluso terminan en las manos de elementos fundamentales dentro del gobierno de Estados Unidos, y ya no hablemos de otros países, ¿no? Porque bueno, ahorita esto es la historia de Estados Unidos, pero ¿quién te dice que en el gobierno mexicano no existen esas filtraciones? En el gobierno de Rusia no existen esas filtraciones. Vaya, estamos hablando de que sí es un tema serio que cada país tendría que estar analizando dentro de sus proveedores. Claro, son tres consideraciones las que yo tengo. La primera es la cadena que ya mencionaba Axel, la cadena de cómo
Amazon quiere comprar una compañía que se llama Elemental. Elemental contrata a una compañía que se llama Supermicro. Y Supermicro Que es como el Microsoft, dicen, ¿no? De las tarjetas exacto, madres. Sí. fabrica todas estas tarjetas en China por un tercero, subcontrata. Entonces, bueno, en toda esta cadena, por supuesto que se hace cada vez menos rastreable los cambios que se puedan hacer. Y como decía Atza, pues es un tercero que contrata a Amazon para saber si debe comprar o no esa compañía. Los que descubren pues este chipcito que lo que hace es abrir una puerta para que una vez que el dispositivo esté funcionando, esa puerta se abra para cualquier persona que obviamente tiene acceso al código de ese microprocesador, que ahí lo estamos viendo en pantalla, es realmente pequeño. Ni siquiera del tamaño de la punta del lápiz. Exacto. Entonces, bueno, en esa primera consideración, pues esta cadena y esta cadena de suministro, pues que acompaña a toda la industria tecnológica, pues es una entrada de vulnerabilidades, pues a este tipo de infiltraciones por parte de, pues puede ser en este caso de chinos, pero podría ser también en algún otro momento de alguna otra compañía que esté en otra parte del mundo que pueda pues meter cierto componente. Es la primera consideración. La segunda, pues ya también como decía Axel, a manos de quién llega. No solamente esta compañía Supermicro que ensambla esas tarjetas madre por terceros, es proveedor, resulta que de 30 empresas más, que no nada más son Apple y Amazon, sino son otras 30 compañías que fabrican otro tipo de dispositivos y que hacen vulnerables a muchas más personas. Entonces termina en manos de, muchas veces, de la inteligencia, de la propia inteligencia del propio gobierno. El tercer punto o la tercera consideración es pues lo vulnerable, o sea, si los organismos de inteligencia, los organismos gubernamentales, la CIA, el Pentágono, son blancos o son susceptibles de ese tipo de infiltraciones, pues, ¿qué nos espera a nosotros? En realidad nuestros datos pueden estar volando en absolutamente cualquier lugar y puede ser iPhone, pero también puede ser en manos de un Android o en manos de cualquier otro dispositivo que podamos encontrar y que haya tenido como proveedor pues a esta compañía. Que ya sabemos, estas compañías chinas ensamblan en masa para cientos de empresas en todo el mundo. 30 empresas estadounidenses, pero otros cientos de empresas en todo el mundo. Exacto. Entonces, es una investigación que inicia desde la administración de Barack Obama, como mencionabas, desde el 2014, un tema que afecta a más de 30 empresas, que afecta al gobierno estadounidense y no sabemos a cuántos otros más, y que pues nuestros datos están en riesgo, ¿no? ¿Qué se ha hecho entonces para mitigar estos riesgos, para evitar este tipo de acciones? Sabemos que, pues bueno, sin duda vemos casos como los de Facebook, digo que es un poco diferente, pero tiene que ver, está muy relacionado. También en Diferente, México, pero igual. En México también vimos un caso parecido hace unos meses. Entonces, ¿qué se está haciendo realmente? Todo esto queda pues en un área gris que no se puede controlar, que se sale de las manos de las autoridades. Mira, en este caso en específico, deja entrever, ¿no?, tanto la investigación como la respuesta de las autoridades, que como se platicaba, o sea, es un argumento más para desviar la cadena de proveeduría, ¿no?, en este caso del sector tecnológico, desviarla de China. Este es un buen pretexto para poder decir, bueno, ya no me lo va a manufacturar China, yo quiero ver quién va a ser el que va a proveer esa gran cantidad de insumos que requiere la industria, si no es China, y a qué precio también lo va a hacer. Si estamos hablando de que un iPhone te cuesta 32,000 pesos, pues entonces, si tú le mueves a la cadena de suministro, ¿cómo va a ser? Ahora, lo preocupante también aquí es que públicamente no se han dado pues algún pronunciamiento, algún posicionamiento por parte de las empresas o alguna medida que nos pudiera sugerir que están haciendo esta desviación de la cadena de proveedores, hasta que están buscando algunos otros más. Eso es lo que realmente preocupa, o sea que
que pues digan, bueno, pues a final de cuentas, o sea, como sea que nos espíen o no nos espíen, o somos vulnerables o no, el objetivo es seguir elevando la productividad y seguir elevando las ventas, entonces pues eso al final va a traer tiene un costo implícito muy importante. Pero no creo que sea así tan de simple, o sea, vaya, las empresas también tienen a un cliente muy importante que son los gobiernos de todos los países. Un tema de estos es muy serio para ellos, ¿no? Y tú lo acabas de decir, ¿quién los va a manufacturar? Ellos van a tener que buscar la manera. Perdón, pero en México hay un gran desarrollo en producción de chips, en producción de software. También lo vemos en Brasil, dentro de Estados Unidos. Vaya, sí puede que aumenten los costos. No son los mismos costos que te lo hagan chinos por unos kilos de arroz. O sea, no es lo mismo. O sea, justamente también vemos que las empresas van a tener que cambiar la proveeduría, tienen que mantener a sus clientes. Aquí el tema serio es, número uno, ¿qué van a hacer legalmente los países para bloquear estos temas? Esto ya es un tema que pasó a los poderes legislativos, incluso en México ya es un debate continuo, el que están diciendo, bueno, el Internet, ¿quién va a controlar la información? ¿Cómo se va a controlar? Al fin y al cabo, y bien lo dice la frase, censura. Exactamente, y bien lo dicen, la información es poder. Los chinos se tratan de llegar a la información más secreta del gobierno de Estados Unidos. Bueno, también Estados Unidos lo ha hecho con otros países. Seamos sinceros. Ahora, Estados Unidos se ha metido en otras naciones. Que tendrán que buscar. No va a ser fácil buscar. Yo no estoy diciendo que sea fácil buscar, pero lo tienen que hacer. El Departamento de Defensa, o sea, de Estados Unidos, que sabemos que Estados Unidos, por supuesto, el gasto en defensa es estratosférico. Es estratosférico el gasto en defensa que tiene Estados Unidos, y aún así contratan empresas dentro de toda una cadena de suministro que termina utilizando chips o tarjetas madre chinos. ¿Por qué? Porque cambiar esa cadena de suministro, que ya está tan bien planteada, que ya está tan bien integrada y que ya está tan globalizada, por decirlo de alguna forma, pues o sea, los costos que eso representa son muy altos. Pero te digo, lo van a tener que cambiar, pero no necesariamente hablamos de un proveedor o sacarlo de China. A veces tienen que mandar auditores a las plantas. Eso hizo Apple hace poco. Fue a mandar auditores precisamente para revisar el tema de costos, porque Trump estaba presionando porque se produjera el iPhone en Estados Unidos. Y obviamente Apple dijo, ¿sabes qué? Es que a mí me sale muy caro estar produciendo en Estados Unidos. Ya sí cuesta 36,000 pesos. Y entonces voy a tener que sacrificar mi margen de 40 y tantos %. Exactamente. No, pues ¿qué te pasa? Entonces tienen que ir a revisar, a hacer auditorías, y hay una revisión constante sobre cada operativo que tienen dentro de las plantas que tienen en China. Por eso te digo, no es tan simple como solamente cambiar un proveedor, pero algo tienen que hacer, se tienen que mover, y eso aumenta los costos también de inversión en investigaciones internas, en auditorías. Ahí va a haber mucho trabajo para KPMG y PricewaterhouseCoopers, eso seguramente lo van a tener en mente. Ahora, eso también es, esta investigación revela ese espionaje o estos intentos de este ejército allá en China, pero también puede existir en otras vías, o sea, no, o sea, en la vía contraria, no tampoco seamos ingenuos, sí. Exactamente, sí, ¿no? Claro. Creo que sí, o sea, en esta guerra informática al final, o en esta guerra tecnológica, en esta guerra económica además que tienen Estados Unidos y China por ser la potencia, la principal potencia mundial, por supuesto que este tipo de situaciones pues se va a estar, o sea, se da en ambas vías, ¿no? Creo que el reportaje retrata bien algo que puede ser la punta del iceberg de algo que realmente es mucho más grande, y de algo que pues nos hace vulnerables a todos, ¿no? Bien, pues conclusiones. Bueno, antes de concluir me gustaría decir, es el Ejército Popular de Liberación, porque yo dije el Ejército de Liberación Popular del Instituto del Acceso a la Información. No. En el Ejército Popular de Liberación, bueno, yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión en donde sí es necesario el debate que venga de las recomendaciones de las instituciones más importantes en la materia, que se conjure a un acuerdo en este sentido, porque ya lo vimos, tú lo mencionaste, no tiene mucho que ver, cómo no, lo de Facebook, por supuesto, que al final de cuentas es vulnerabilidad en todo sentido, ¿no? De los datos. Y aquí estamos viendo que la Secretaría de Defensa de Estados Unidos también vulnerable en este sentido. Entonces,
yo creo que sí es necesario que se replantee, pero que venga de los gobiernos, que venga de los expertos, que venga de mucha gente, que comencemos, sobre todo los usuarios, a exigir que se nos garantice esa vulnerabilidad de nuestros datos y nuestra información. Creo que ese sí es un tema de seguridad nacional, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que iba. Mi conclusión son dos cosas. Exacto. La primera es, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. Y diré al gobierno mexicano qué tan seguros están nuestros datos de defensa de nuestro país, en primera. Y segunda, invitar a los lectores a que lean también el artículo dentro del portal del Financiero. Por supuesto. Pues son dos compañías de las más grandes del mundo, son prácticamente las dos más grandes del mundo, Apple y Amazon, por valor de capitalización, por número de empleados, por las fortunas que les representan a sus dueños. Creo que esas dos compañías, que además cada vez se hacen más grandes y que no hay todavía una perspectiva de cuándo pueda frenar ese ferrocarril que representan esas dos compañías, creo que cada vez se hacen más vulnerables a este tipo de ataques, a este tipo de infiltraciones, y por supuesto que seguramente algún esfuerzo tendrán para poder frenarlos, pero pues también del otro lado los esfuerzos se van haciendo más sofisticados. Creo que esto es lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Este tipo de escándalos los vamos a seguir viendo en los siguientes años, y pues finalmente, desde mi punto de vista, resignarnos un poco a que pues cualquiera puede tener nuestros datos. Ay, no, sí, yo no diría eso, no me parece. No quisiera, pero bueno, o sea, la verdad es que ¿cuántos temas de infiltraciones, cuántos temas de datos hemos, o sea, de protección de datos hemos hablado en esta mesa? Y pues salimos tristes, decepcionados. Sí, cada o sea, vez. tenemos que ser realistas en Caray, cuanto a la ¿no? vulnerabilidad de nuestros datos, pero sí también exigir como consumidores, como ciudadanos, que tanto las autoridades como las empresas pues se pongan las pilas en estas investigaciones y cada vez pues refuercen más sus sistemas, porque además es algo que sabemos va cambiando día a día con la tecnología, con cómo los hackers van encontrando pues diferentes puertas de acceso. Y que si no es mi celular es el banco, y que si no es el banco es donde compro en línea, y que si no es donde compro en línea, pues ya no Es tu Facebook, Exacto. o sea, tan simple, tus redes sociales. Mi perfil de Facebook. En todas partes mis datos están libres y se vuelan. Así es. Cuidado con lo Pues que bueno, publicas. con esto hacemos una pausa y regresamos con más análisis a Mesa Central.